Muy bien, jóvenes de cuarto grado. Vamos a resolver lo que se trata de la semana 15, ¿no? Respecto a áreas y volúmenes en objetos o estructuras de nuestro entorno. Bueno, acá tienen la información, les está pidiendo qué es lo que necesitan: cuaderno, lápiz, concentración, motivar, incluir a mi familia y mucha creatividad. Lo que nosotros vamos a calcular es el área de este objeto geométrico, ¿no? Ustedes se dan cuenta que es una carpa. Estas son, digamos, los laterales, ¿no? Desde el vértice de acá, de la punta, donde se para la carpa, hasta abajo, hasta el piso, eso es la altura. Cada uno de estas partes son los lados. Este es un lado, otro lado. ¿Cuántos lados tiene? A eso define a esta estructura. Si tuviera 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, se llamaría pentágono. Si tiene 6 lados, se llama hexágono. Si tiene 7 lados, se llamaría heptágono. Y si tuviera 8 lados, sería octágono. En este caso nos está diciendo que es, a ver, una base hexagonal. Significa que todo esto tiene 6 lados, ¿no? Entonces, esta es la arista lateral, esta es la altura y este es el lado. Con base a esto vamos a nosotros formular, digamos, la solución del problema, ¿no? La base, ¿cuál es la base? Es donde se sienta esta carpa. Tiene forma de un hexágono porque tiene 6 lados. Si la base de este objeto fuera un cuadrado, ¿no? ¿Qué sería? Un cuadrilátero. Bien, tendría 4 lados, ¿no? Entonces la suma de todos estos lados es el perímetro de este objeto. Entonces nos están pidiendo acá, dice, ¿cuál podría ser la altura de la carpa? Como les dije, del vértice arriba hasta el piso, en el medio de todo el objeto, en el punto céntrico, hasta ahí está el parante. Ese parante es la altura. ¿Cuál es la medida del parante lateral de la carpa? O sea, esto de aquí. Si yo tengo que de aquí a acá es la altura y yo desde la altura donde está la base de esa altura trazo una línea hasta este punto, ¿no? Entonces tendría que conocer qué valor tiene. Entonces, al conocer este valor y al conocer este valor, acá se cumpliría el teorema de Pitágoras. Recuerda, el teorema de Pitágoras es esto. Por ejemplo, acá yo tengo, ¿no?, este objeto. Esto es la altura, digamos, de la carpa. Esta es la medida de abajo de la base donde pisa, digamos, la altura, hasta el vértice lateral. Esto de aquí, que es la arista lateral, esto es lo que me toca calcular. Y esto lo calculo mediante esta fórmula, donde digo que el cateto, que está acá, uno de los catetos, al cuadrado es igual a la suma de los otros catetos al cuadrado, ¿no? En donde este cateto al cuadrado vendría a ser la hipotenusa, que en realidad es la más grande. Este de acá es la hipotenusa. ¿Ven ustedes acá? Esto es la hipotenusa y estos serían los catetos. Basta que me den uno de los datos, yo puedo calcular el que me falta, ¿no? Entonces el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea, cateto significa estos dos lados. Y esto lo tenemos nosotros aquí, en esto, ¿no? ¿Cuál sería la hipotenusa? Sería esto. Bien, ¿cuáles serían los catetos? Uno de los catetos sería esta altura y el otro de acá en donde termina, digamos, donde se sienta el palito para sujetar la carpa, ahí hasta el otro extremo, hasta este vértice de acá, sería el otro cateto. Dice, ¿qué cantidad de varas y parantes necesitan los hermanos para construir la estructura de la carpa? Vayan contando ustedes. Sabemos que es un hexágono, tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos se necesitan? Bueno, contabilicen. Acá tengo 1, acá tengo 2, otro lado 3 y así van sumando. ¿Qué otra pregunta me están pidiendo? Acá dice, otra situación. Si quisiera que entren 3 personas en la carpa y la distancia entre los dos vértices opuestos del hexágono, o sea, este es un vértice, su opuesto sería al otro extremo, o sea, acá. O en todo caso, este con el otro. A las finales son opuestos. ¿Qué nos está pidiendo? No, nos dice que ya no es 1,80 m, sino 2,40 m. O sea, si este era 1,80 m, ahora van a construir otro, pero un poco más ancho, de 2,40 m. Y la altura ya no sería 1,20 m, o sea, se asume que esto es 1,20 m, sino ahora mide 1,60 m, un poco más alto. ¿Cuál sería la longitud de las varas laterales? Acá está,
cuál sería la longitud de las varas laterales y del parante que tendría que conseguir Daniel y Luis. Entonces, aquí ya va a cambiar el tamaño de la altura. La varilla también que va a sujetar la altura va a ser de un tamaño diferente. Esta es una, van a tener que resolver. La situación 3 dice, cuando se coloque la tela en la carpa, si quisiera tener una entrada por una cara lateral, como es lo que está ocurriendo aquí, acá, ¿qué es lo que dice? ¿No? Dice, para cerrar la entrada se colocará un cierre de contacto que vaya desde el vértice de la carpa, o sea, desde el inicio de abajo, hasta la mitad de uno de los lados de la base. O sea, de aquí, del vértice, este es el vértice, la mitad del vértice, o sea, todo este es el lado, ¿no? Hasta la mitad, dice, hasta acá, ¿no? Para que se pueda abrir, no muy arriba, sino solamente hasta la mitad de todo el largo, digamos, lateral, ¿no? Entonces, ahí se les está pidiendo, vamos a ver la situación 3, 12, ¿dónde estábamos? ¿Ya? Acá, ¿no? ¿Qué procedimiento sigues para calcular el largo del cierre? ¿No? Esta es otra situación. Luego acá nos pide nuevamente otra situación más, ¿no? A Daniel y su hermano Luis se les ocurrió la genial idea de acampar en el patio de su casa, pues es su deseo de realizar. Bueno, esta es una explicación a los problemas que se está dando anteriormente, ¿no? Acá está la tercera situación, revíselo, más o menos le estoy dando la idea, qué es lo que se tiene que desarrollar, ¿no? Acá se van a evaluar ustedes y van a saber. Ahí dice, comprenden las situaciones relacionadas con las pirámides, saben lo que es una pirámide. Esto, por ejemplo, es una pirámide, ¿no? Tiene su vértice superior, tiene su base. ¿Cuántos lados tiene? De acuerdo a lo que vemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, es una pirámide hexagonal. ¿Cuántas caras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, también 6. La forma de la base es un hexágono, ¿no? Del vértice hasta abajo, hasta el centro del hexágono, eso es la altura, ¿no? De acá del centro, digamos de aquí, hasta el vértice, ¿no? Es la arista, ¿no? Y desde el vértice hasta uno de los lados, ¿no? Esto es la arista lateral. Bien, entonces acá les están pidiendo cuál es el área lateral y el área de la base. El área lateral, ¿cuál sería? Si ustedes tienen este valor, más este valor, más este valor, sería un triángulo. Entonces van a encontrar el área de este triángulo y lo multiplican por 6 y tienen el valor de toda esta área lateral. En la parte de abajo es un hexágono. Basta que ustedes conozcan un lado y conozcan, en este caso, bueno, hablemos de, digamos, el radio, ¿no? De aquí hasta acá, que es 0.9 metros, ¿no? Teniendo estos valores, ustedes pueden, bueno, aunque también se le puede decir el apotema, ¿no? Esto también es el apotema. También se podría decir que ya tengo el valor de todo el área. Entonces, la suma del área lateral más el área de esta base de acá, la suma de los dos me va a dar el área total. Bien, jóvenes, vean ustedes, lo comprenden. Voy a hacer nuevamente otro video con las preguntas que ustedes me hagan.